UNAM y la Universidad Autónoma de Querétaro participan en las investigaciones para crear la vacuna contra el COVID-19, reconocimiento implícito a su alta capacidad científica y académica. Se combate en todos los frentes y en todos los municipios la pandemia en el estado. Hay 215 casos en la entidad, 34 pacientes hospitalizados y 22 defunciones. En México llegan a 29.961 muertos y 2.961 muertos. En el mundo suman 3.823.538 casos y 269.479 muertos. Estados Unidos sigue siendo el de mayor número de infectados y decesos. Ante las acusaciones internacionales de ocultar cifras, responde López-Gatell que se trata solo de desacreditar su trabajo. Asesinan a 3 mujeres del sector salud en Torreón, Coahuila. Son encontradas sus cuerpos estrangulados. Podrían ser crímenes de odio. Por ello, pide la ONU inmunidad contra el virus del odio que se ha extendido al paralelo con la pandemia del COVID-19. Sismo de magnitud 5.1 causa 2 muertos en Teherán. Podrían en 10 días reiniciar actividades la industria automotriz de México. Pago de utilidades muy complicado, considera la Coparmex, por las condiciones económicas. Y aquí en Querétaro, en el Marqués, se adquiere una ambulancia de soporte vital avanzado. Tendremos en la entrevista a un personaje de carácter mundial, el doctor Adolfo Solís, quien nos hablará sobre el amparo contra la presidencia de la República. Comenzamos. Bienvenidos a la emisión número 200. Son ya 8 meses de estar con ustedes, lo cual es un gusto y un placer, porque día a día nos renovamos. Esta es la emisión número 200 y los saluda a su servidor y amigo Juan Álvaro Zaragoza Lomelí para darles a conocer las noticias más relevantes generadas hasta este momento y procurar traerles las voces más autorizadas sobre los temas de mayor relevancia en el país. Ya les comenté que estará en entrevista el doctor Adolfo Solís, un personaje de carácter mundial, 2 honoris causa, ha estado prácticamente en todo el mundo, es especialista en asuntos tributarios y en amparo. Con él platicaremos del amparo que presentó para que detengan las obras de Dos Bocas, del Tren Maya y estas acciones faraónicas que realiza el presidente. Él nos dará los detalles. Hoy es santo de Acacio, de Dionisio y de Gibran. Muchas felicidades a nuestro compañero Gibran Delgado. Quienes se llamen Acacio y Dionisio, pues un abrazo muy, muy afectuoso. El 8 de mayo se celebra el Día Mundial de la Cruz Roja y el de la Media Luna Roja, fecha del nacimiento de Henry Dunant, fundador de la Cruz Roja. En este Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, estamos especialmente orgullosos de reconocer el trabajo de nuestros voluntarios y personal que están en primera línea respondiendo a las crecientes necesidades de las comunidades afectadas por la pandemia del COVID-19. Siembran amabilidad y solidaridad con todo el mundo y brindan esperanza y dignidad en medio de la desesperación. El increíble espíritu de nuestros voluntarios en todo el mundo durante esta crisis no solo es motivo de admiración, sino también una fuente de inspiración para que otros se involucren, aunque también lo vemos, es objeto en contrario de crímenes de odio y de racismo. Bien, vámonos al video del día. Sigue con las efemérides. Vámonos a las efemérides. Bien, pues el recorrido de la historia con nuestra compañera Gabriel González. Muy buenas tardes.
En un día como hoy, pero de 1887, en Argentina, es coronada la imagen de Nuestra Señora de Luján. En 1942, en Filipinas, se rinden las tropas estadounidenses luego de 5 meses de lucha contra Japón. En 1970, en Costa Rica, asume la presidencia José Figueres Ferrer por tercera y última ocasión. En 1996, en Sudáfrica, la Asamblea Constituyente aprueba la nueva Constitución. En el 2005, en Uruguay, se celebran elecciones municipales. Por primera vez, el Frente Amplio conquista varias intendencias en el interior. Estas fueron las efemérides del día. Gracias. Bien, pues hay mucha información nacional e internacional. Entre los de mayor impacto está esta acusación, estos señalamientos que hacen prácticamente al unísono tres periódicos importantes en el mundo: El País en España, el New York Times y el Washington Post en Estados Unidos, sobre la alteración de las cifras que se están dando en México. Ya ayer les dábamos a conocer que un estudio muy serio de la Universidad Nacional Autónoma de México señalaba que cuando menos es el doble de las cifras que se están dando cotidianamente en la conferencia vespertina nocturna que preside el doctor López-Gatell, el subsecretario de Salud en la entidad, y pues él hoy responde que no es posible, que se trata simplemente de desacreditar el trabajo que está realizando la Secretaría, él en lo personal y todo México. Sostuvo que pues todos estos datos son soportados por la información que oportunamente les manda cada uno de los estados. En fin, ya ve que se ha generado todavía toda una serie de susceptibilidades, de suspicacias sobre este sistema Centinela. En alguna entrevista anterior, el doctor López-Gatell señaló que pues es un muestreo y que lo mismo podría multiplicarse por 8 que por 20 que por 30. Entonces no hay claridad en esta situación. Las cifras, bueno, las que les damos nosotros son las cifras oficiales que nos llegan de las entidades oficiales, tanto del gobierno federal como del gobierno estatal y de la Secretaría de Salud. Pues ahí está la polémica y la situación sobre esta condición. Es sumamente importante destacar que ahora que se está trabajando en todo el mundo en la búsqueda, la creación de la vacuna que termine con esta terrible pandemia que lleva ya más de 1/4 de millón de muertos en el mundo, pues México está participando. Por una parte, el canciller Marcelo Ebrard dijo que México participa con la donación de 1 millón de euros para los trabajos de investigación, y a la vez aquí se da a conocer que la Universidad Autónoma de Querétaro y la Universidad Nacional Autónoma de México son parte de las instituciones académicas que colaboran en el desarrollo de una vacuna para el COVID-19, de acuerdo al anuncio del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon. También se prevé la participación del Instituto Nacional de Ciencias Médicas, Nutrición, TecSalud, además de investigadores tanto del sector público como privado. Nos estamos uniendo a esta iniciativa. Estamos invitando a la UNAM, al Instituto Nacional de Nutrición, a varias investigadores del sector público y privado del país, por ejemplo, el TEC de Salud, el Centro de Investigaciones de universidades como la Universidad Autónoma de Querétaro. Lo dijo muy claramente. El trabajo se evocará a 3 protocolos de investigación que ya están en curso y por entrar a la primera fase.
ya le habíamos también informado que a través de nuestros científicos, de nuestros investigadores, de nuestra alma mater, se está realizando una prueba que está llevándose a cabo pues con mucho éxito y con numerosos casos. De ello nos ha tenido al tanto en su momento la doctora Tere García Gasca de la Universidad Autónoma de Querétaro, nuestra estimada rectora. Bien, tenemos más información. Vámonos de una vez con los casos de el COVID-19 que se presentan en Querétaro, en México y en el mundo. Aquí tenemos que se reportan, lamentablemente ya lo habíamos y se lo alcanzamos a comentar ayer en el final del noticiero, el fallecimiento de tres personas más aquí en la ciudad de Querétaro, y pues la tendencia lamentablemente sigue creciendo. Es una situación de que se encuentra en el punto de la pandemia. Vámonos, ya me dicen que tienen listo el video del día. ¿Qué tal anda usted en aritmética? Ya ni siquiera le digo en matemáticas. Es un video muy corto, pero pues nos habla tal vez del nivel de preparación de nuestros secretarios, bueno, de una de las secretarias de Estado, de la señora Márquez Colín. Muy breve, pero interprételo usted mismo. El número total de empresas en México, de acuerdo a la encuesta del INEGI del último trimestre del 2019, hay 12.315.447 millones, número de empresas. El número total de empresas en México, de acuerdo a la encuesta del INEGI del último trimestre del 2019, hay 12.315.447 millones, Estamos de regreso. ¿Qué le parece? ¿Sabe usted leer 12.315.447 pesos? Se le hace complicado. A propósito de esto, tenemos aquí pues el resumen de lo que se trató hoy en la mañanera con el presidente López Obrador. En primera parte pues, se hizo este anuncio de 1 millón de euros para los protocolos de investigación. De lo que se trata es que justamente cuando esté disponible la vacuna, podamos contar con ella en tiempo y forma, y bueno, pues también los costos, ¿no? Porque imagínese usted, entonces es una nota muy relevante esta participación de México en el desarrollo de la vacuna contra el COVID-19, en la cual se inserta, ya se lo dije, la Universidad Autónoma de Querétaro. Por otro lado, otra vez el presidente se refirió al avión presidencial y dijo que pues se concluyó el periodo de pruebas, que podría estar aquí, que había dicho que en unos 10 días, pero que hay un comprador. Entonces, pues que se van a esperar todavía unos días para ver si se concreta la oferta, y que de todos modos se va a llevar a cabo la rifa. Por otro lado, el presidente habló de que México enviará una nota diplomática a Estados Unidos por este asunto de Rápido y Furioso. ¿Recuerda usted que hubo ahí al más alto nivel un operativo presuntamente para detectar el tráfico de armas entre los Estados Unidos y los cárteles y los gentes del crimen organizado? Y presuntamente era una operación encubierta. Bueno, pues hoy salió nuevamente el tema en esta situación, y se cuestionó que si en su momento el presidente estuvo enterado, y pues se enviará una nota diplomática por esta razón. También se habló de que se entabló una relación de México con el laboratorio de desarrollo Remdesivir. El canciller Ebrard dijo en ese tema
que el gobierno mexicano entabló una relación con el laboratorio que desarrolla el medicamento que pretende ser usado contra el COVID-19. Esto con el propósito, les decía, de tener acceso a este en tiempo y forma. En el ámbito de la relación con laboratorios de carácter privado, hemos ido avanzando con los laboratorios en Estados Unidos que desarrolló el Remdesivir, y ahí es el objetivo prioritario de que México pueda tener acceso en tiempo y forma, insistió, al medicamento que en su momento se ponga en circulación. También Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a un movimiento mundial en favor de la salud. El presidente dijo que escribió un texto para abonar al debate mundial sobre el acceso a los medicamentos y el derecho a la salud. Aseguró que en este problema no se debe abordar desde una postura mercantil. Yo escribí un texto sobre las lecciones de la pandemia y al final del texto hago una síntesis en la que considero más importante. En ese texto hablo de garantizar el derecho universal a la salud, que no se deje al mercado el tema de la salud, que no sea un asunto mercantil, sino que sea una cuestión vinculada a los derechos humanos, al derecho que tenemos todos a estar sanos y a vivir con salud. Es impostergable atender el grave problema de las enfermedades crónicas. Esto aplica para México y todo el mundo. En los hechos, han causado más fallecimientos en el mundo. Son muchos más los que pierden la vida por infartos, obesidad y diabetes que los que desgraciadamente morirán por el coronavirus. Se trató hoy en la conferencia mañanera del presidente de la República. Sobre la información que tenemos del COVID-19, de una vez se la doy aquí en Querétaro. Pues una mujer de 67 años de edad es hospitalizada con antecedentes de diabetes, hipertensión arterial y enfermedad coronaria, y 2 hombres hospitalizados de 86 y de 82 años, este último, con antecedentes de hipertensión arterial, fallecieron a causa del COVID-19. En el estado se suman 13 casos de COVID-19. Se trata de 7 mujeres de 7, 21, 25, 35, imagínense, una de 7, es una niña, 2 de 36 y una de 52 años. En el caso de los hombres, oscilan las edades entre los 24, 45, 56, 58, 78 y el mayor de 86 años. Se tiene un registro acumulado de 215 casos de COVID-19, 96 son mujeres y 119 hombres. Hay 34 pacientes hospitalizados, de los cuales 24 se encuentran graves. Esto nos podría dar la tendencia de un mayor número de fallecimientos a corto tiempo, y pues tenemos registradas, ya se lo comenté, 22 defunciones. La pandemia en México continúa en aumento, teniendo un total de 29.616 casos y 2.261 muertes. De acuerdo a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, el estado de Baja California se mantiene como uno de los estados más afectados. A nivel mundial, pues tenemos que sigue siendo Estados Unidos el caso con un mayor número de muertes, 75.559.000, con una mortalidad del 23.10, y el total de casos de 1.254.726. Le sigue el Reino Unido, que desde hace 2 días asumió del tercer o cuarto lugar al segundo, con 30.615 muertes. Italia continúa con un alto porcentaje, 29.958, a pesar de que están pensando ya ahí, en Italia, reabrir muchas de las actividades. El total de casos en Italia es de 215.859, le sigue España con 26.000 muertes, Francia con 25.987. Aquí en el continente americano, el mayor número de casos se registra en Brasil con 9.190, y de ahí que se dé la polémica de las cifras que está presentando México. Bueno, pero de acuerdo a este reporte realizado, usted lo sabe, cotidianamente por la universidad, sigue Bélgica con 8.415, Alemania
con 7.392, a Irán con 6.486. Le llueve sobre mojado. Tuvo un sismo de 5.1 que causó verdaderamente terror en Irán y en toda la zona, y Holanda tiene 5.288 casos. Bien, vámonos a las noticias nacionales e internacionales. La ONU pide inhumanidad contra el virus del odio desarrollado con la pandemia. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, hizo hoy un llamamiento mundial para frenar y contrarrestar el discurso de odio que se ha extendido en paralelo a la expansión de la pandemia del COVID-19. Debemos actuar ahora para fortalecer la inhumanidad de nuestras sociedades contra el virus del odio. Por ello, hoy pido no se escatimen esfuerzos para erradicar el discurso del odio en todo el mundo, dijo el secretario general de la ONU después de advertir que la pandemia sigue desatando una oleada de odio y xenofobia, buscando chivos expiatorios y fomentando el miedo. En más información, la disputa por el embargo de armas a Irán compromete aún más al pacto nuclear. El levantamiento o la extensión del embargo armamentístico a Irán es el centro de la actual disputa entre Washington y Teherán, cuando se cumplen este viernes 2 años de la retirada de Estados Unidos del histórico acuerdo nuclear. Ese pacto, firmado en 2015 entre Irán y el Grupo 5+1, entre Rusia, Estados Unidos, China, Francia, el Reino Unido y Alemania, quedó validado por la resolución 2231 del Consejo de Seguridad de la ONU, que estipula asimismo la restricción sobre las ventas de armas convencionales al país persa expira el próximo mes de octubre. Ya para cerrar con la información internacional, un sismo de magnitud 5.1 causa 2 muertos y pánico en Teherán y sus alrededores. Un terremoto de magnitud 5.1 en la escala de Richter causó pánico este viernes y dejó 2 muertos y más de una treintena de heridos en Teherán y otras localidades de los alrededores, donde se vivieron escenas de pánico y los servicios de emergencia siguen en alerta. El epicentro se ubicó cerca de la población de Damavand, esto al norte de Teherán, con una profundidad de 7 kilómetros según el Centro Sismológico de Irán. Informó para QNTV Noticias y Express Metropolitano, Anaí Barrón Rivera. En la información nacional, el sector automotriz a 10 días de arrancar plantas. El sector automotriz, que ha hecho una labor exhaustiva de negociación y convencimiento con el gobierno mexicano para que le permita reaperturar sus plantas y puntos de venta antes de que termine mayo, está a 10 días de comenzar a encender nuevamente sus motores. Francisco Cervantes, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, CONCAMIN, adelantó en una videoconferencia que previo al reinicio de operaciones del sector automotriz, han trabajado junto con el Instituto Mexicano del Seguro Social, con la Secretaría de Economía y con la del Trabajo y Prevención Social en el desarrollo de protocolos para mitigar los riesgos de contagio en las plantas. Como parte de estos operativos, estamos buscando pruebas rápidas de bajo costo para monitorear a todos los trabajadores, porque lo último que queremos es tener muertes dentro de las fábricas. Queremos trabajar y cuidar a los trabajadores. En otra información, la Confederación Patronal de la República Mexicana prevé pago de utilidades muy complicado. La Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, expresó que será complicado el pago del reparto de utilidades a trabajadores en este año por la declaratoria de emergencia sanitaria por el COVID-19. La pandemia ha colocado a las 1,600 empresas afiliadas a la agrupación en una situación muy complicada para que cumplan con el reparto de utilidades que cada mayo se realiza a los trabajadores. Se menciona que por ley las compañías tienen que cumplir con esta presentación,
que es el reparto de utilidades dentro de los 60 días posteriores a la presentación de la última declaración anual de impuestos, fecha que se cumple el próximo 31 de mayo. El coronavirus ha hecho muy complicado el entorno para las empresas cuando se han desplomado las ventas en más de un 60%. Se insiste con el gobierno federal para que otorgue facilidades de créditos para dotar a las empresas de liquidez y éstas a su vez puedan cumplir con sus compromisos, aunque no existe la posibilidad de que el reparto de utilidades se difiera o pague de manera parcial, al menos que el gobierno federal lo pueda determinar. Las empresas tienen que cumplir con esta obligación aun cuando haya cero ingresos y se ha tenido que pagar impuestos, sueldos a los trabajadores con todas sus prestaciones de ley y no hay manera de no hacerlo porque hay multas por parte de la autoridad. El gobierno federal hasta el momento no ha dado ninguna indicación para que las empresas puedan hacerlo de manera diferida o se condone aun cuando se está en una situación totalmente extraordinaria y de emergencia económica. Por otra parte, miércoles o jueves de la siguiente semana se dará a conocer el plan de reactivación en el país. El miércoles o jueves de la próxima semana se dará a conocer el plan para la reactivación económica, social y cultural del país al levantar la contingencia por COVID-19, dijo el presidente López Obrador. Habrá una primera propuesta el lunes para el regreso a la normalidad económica, social, cultural, educativa. Se está analizando. El lunes me van a presentar ya una propuesta. Nosotros queremos darla a conocer a los mexicanos el miércoles o jueves. El equipo que trabaja en la planeación del levantamiento de la contingencia por COVID-19, prevista para el 30 de mayo a nivel nacional, se está consultando con diversos sectores. El secretario de Educación, Esteban Moctezuma, está hablando con maestros, con especialistas, pedagogos. De la misma forma, Graciela Márquez, secretaria de Economía, ha realizado consultas. López Obrador enfatizó que ha sido mucho el sacrificio como para que regresemos en estampida y regrese el problema. Si ya hicimos la mayor parte, si la gente se ha portado tan bien que hemos podido aplanar la famosa curva, lo que yo llamo domar la pandemia, y lo hemos hecho porque la gente ha ayudado muchísimo, quedándonos en casa con la sana distancia. Tenemos que cuidar el regreso de no volver a reactivar la pandemia, va a ser por etapas. México analiza las experiencias de la reactivación de diversos países del mundo. Informó para Noticieros QNTV y Express Metropolitano, Gabriel González. Ya estamos de regreso y tenemos ya en la línea telefónica, lo cual es un honor y un gusto, al doctor Adolfo Solís. Doctor, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, qué gusto saludarte a ti y al auditorio. Pues déjeme brevemente darle una introducción. Ya hicimos un preventivo en nuestra página web de Express Metropolitano, porque pues siendo un personaje que ha estado por prácticamente todo el mundo viendo asuntos sobre todo de carácter hacendario, de cuestiones tributarias, estoy viendo aquí un currículum resumido. Ha estado usted desde Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Venezuela, Brasil, Argentina, Perú, también en Hong Kong, en Shanghái, en Beijing, en China. Tiene ni más ni menos que 1.250 foros nacionales e internacionales, y uno de los aspectos relevantes es justamente la responsabilidad de los servidores públicos, que es el tema que vamos a abordar. Tuve la oportunidad de, a través de nuestras agencias y nuestros contactos, de enterarme que usted, doctor, presentó un amparo, y sabemos que esta institución de el amparo pues es básicamente una acción o un recurso de la legislación para
pues que se respeten los derechos constitucionales y de los ciudadanos. Y usted presentó un recurso, doctor, de muy alto impacto, y el juez le concedió en una primera instancia esta resolución. Se trata de pedirle al presidente que detenga sus obras que él considera prioritarias, como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el aeropuerto de Santa Lucía. ¿Nos puede platicar qué lo motivó y cómo van las cosas, doctor? Gracias. Déjate cuento que en México los temas presupuestales no se reclaman regularmente en amparo. Sin embargo, ha sido un tema muy preocupante que los gobiernos, ya sea federal, estatal o municipal, utilizan los recursos públicos de forma indebida, a veces con malversaciones, a veces con omisiones. Y yo me di cuenta que ahora que surgió el COVID-19, pues todos los proyectos seguían caminando, pero los hospitales sin cobertura hospitalaria, sin capacidad de atención, sin los insumos básicos y en particular se seguían perdiendo vidas. También en los negocios se empezó a generar el cierre de negocios, el despido de trabajadores, y lo más difícil para uno como abogado es ver que se empiecen a cometer una serie de injusticias sin que uno pueda actuar. Y por tanto presenté un amparo donde reclamo aspectos presupuestales donde yo digo, oye, está bien, presidente constitucional, secretario de salud, consejo de salubridad general, secretario de Hacienda, está bien, ustedes tienen facultades para decidir a dónde mandan el dinero público, pero en particular, si estás haciendo la refinería Dos Bocas, el Tren Maya, el aeropuerto Felipe Ángeles, si tienes el corredor transísmico, si entregas dinero a través del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, si acabas de decretar la extinción de los fideicomisos y mandatos públicos, pues ese dinero tómalo de inmediato y mándalo a los hospitales a salvar vidas, mándalo a las empresas a preservar el empleo. ¿Qué prefieres, gobierno, como un valor supremo? ¿Prefieres continuar con la obra o salvar una vida? ¿Prefieres hacer la refinería o salvar una vida? Mándale dinero, inyéctale dinero inmediatamente. Y en eso se sustentó la acción. El juez otorgó la suspensión, estoy hablando entre el 11 que fue presentada la demanda y el 12 de abril la recibió el juez y la emitió, que aunque fuera sábado y domingo por tratarse de casos urgentes, se reciben en esa fecha. Entonces, una vez que se presentó, yo dije, pues que mande el dinero a salvar vidas. Al día de hoy, el presidente de la República no ha cumplido con esa obligación que le impuso el juez. Te quiero comentar que, en términos prácticos, la autoridad y sus abogados presentaron una serie de promociones pidiendo aclaración de la suspensión, pidiendo modificación de la suspensión, pidiendo revocación de la suspensión, presentando quejas contra la suspensión, pero amén de todo lo que hagan, amén de lo que hayan dicho, en términos técnicos, ellos están obligados a cumplir y tienen que mandar dinero a salvar vidas, lo cual no ha hecho, ni ha mandado dinero para preservar el empleo. Entonces, en eso está el asunto. Yo presenté la denuncia de violación a la suspensión, porque si no cumple la orden de un juez, tenemos un artículo que es el 209 y el 262 de la Ley de Amparo que dice que si se desacata la orden de un juez, si no se cumple, se comete el delito de 3 a 9 años de prisión. Entonces, yo estoy tratando de exigir al gobierno que se deje de inmoralidades y por el contrario, que trate de resolver el tema, que trate de salvar vidas, que todas las personas, si nos llegamos a enfermar, tengamos cobertura hospitalaria, que todos los médicos que están en todos los hospitales del país puedan tener suficientes herramientas técnicas para poder hacerlo. Y también es importante que sepan que se haga algo para preservar el empleo. Y el juez toma esta decisión porque dice, en términos prácticos, oye gobierno, tú tienes normas, las normas te dicen a nivel constitucional y legal qué hacer en casos de pandemia. No haces nada, te quedas callado, te quedas sin una actividad que ayude a salvar vidas. Entonces yo, juez, como última frontera, tomo la decisión y ordeno esa reorientación. Y así es como autoriza la reorientación presupuestal. Doctor Solís, prácticamente estamos a casi un mes de que se otorgó esta
esta suspensión y se han dado estos recursos por parte del gobierno federal, que se está usted enfrentando al todo el sistema judicial del país y a todo el poder de la presidencia de la República, pero se supone que este es un país de leyes. ¿Qué procede entonces, doctor Solís? Es muy importante lo que comentas porque nosotros no estamos ejerciendo, ni atacando, ni menospreciando, ni desestimando al gobierno, ni encauzando una ruta fuera de la ley. Nosotros lo único que estamos haciendo como ciudadanos es ejercer el derecho. Pero por ejercer el derecho, por ejercer la ley, por ejercer la Constitución, se nos ve como si fuéramos contra gobierno, como si fuéramos contra sistema, como si nos enfrentáramos. Y entonces el gobierno ha asumido esta posición de verme como un verdadero opositor, de verme como un verdadero ente que está dañando la imagen del presidente, cuando en realidad lo que buscamos es que se aplique el Estado de Derecho. La maquinaria judicial naturalmente está echada, pero en realidad lo único que estamos haciendo los ciudadanos es ejercer el derecho que nos da la Constitución. ¿Para qué? Para obtener la salud que constitucionalmente está reconocida, que cualquiera de nosotros, nuestros padres, nuestros hijos, puedan ir a un hospital y tengan cobertura, y que además no corran el riesgo de fallecer por falta de insumos. El problema es que como había estado colapsado el sistema de salud y viene una pandemia, no podemos exhibir el colapso que ya tenía nuestro sistema de salud. Y por eso es más fácil decir, sin que sea una política pública, quédate en casa. Es más fácil decir quédate en casa a decir yo, gobierno, le voy a meter dinero para hacer afrenta. Una de las acciones es quédate en casa, una de las acciones. Pero la política pública es yo, gobierno, paro todas las obras que son indispensables, pero no son prioritarias en este instante y me pongo a salvar vidas en el sistema de salud. Me pongo a hacerle pruebas a toda la población, que todos los que nos escuchan, que nos digan qué persona ha recibido una prueba de COVID. ¿Qué persona? Y te darás cuenta que la capacidad para hacer pruebas es nula. Ahora, esto implica que no han cumplido, porque están en los tribunales debatiendo el tema, pero la ley de amparo señala que deben de cumplir, y si yo llego a demostrar ante el juez que hay un incumplimiento, el juez está en la aptitud de iniciar un procedimiento criminal contra el presidente de la República y contra el secretario de Hacienda, y es un procedimiento de carácter oficioso que inicia el juez contra ellos por violar la suspensión, porque las órdenes del Poder Judicial son inobjetables y ni el presidente ni el secretario de Hacienda tienen la autoridad para ir contra la orden de un juez. En este caso jurídico, en el aspecto jurídico, ¿tendría que intervenir la Suprema Corte de Justicia de la Nación, doctor? La Suprema Corte es un órgano terminal. Uh-huh. La Suprema Corte va seguramente a conocer del caso. Sí. La Corte va a ir atrayendo esta facultad que le compete. Este es un tema de relevancia para el país que seguramente va a traer la Corte, pero por el momento no es la Corte la que va a conocer. Sigue en esta instancia. Por el momento son los tribunales colegiados los que están aquí en el 15º circuito los que van a atender el asunto. Exactamente, pero aquí cada día cuenta porque cada día tenemos más enfermos y más muertos, doctor. Exactamente, y esta es la preocupación que yo tengo, porque un gobierno responsable lo que debió de haber hecho es decir, ¿sabes qué? Tengo la orden de un juez, ok, destinen fondos a hospitales, a salud, a salvar vidas, destinen qué más se requiere. Pero nosotros mandamos 2 aviones a China para que trajeran unos tapabocas, para que trajeran algunos insumos básicos, y con eso tratamos de dar cobertura al país. Pero te digo, una política pública debe ser más profunda. Creo que hay una recaudación suficientemente amplia. México recibe 6.1 billones de recaudaciones en su presupuesto de egresos, y no es posible que, aunque hemos incrementado 4 veces en los últimos 20 años este presupuesto, sigamos padeciendo de una cobertura hospitalaria y que corramos riesgos, que si te da COVID estás prácticamente condenado a no tener cobertura y si mal te va hasta fallecer si no alcanzas respirador, ¿no? Y me parece que esa es la parte que estamos trabajando en este amparo.
¿Qué procede entonces en cuanto a la situación legal y a los tiempos? ¿Qué va a hacer, doctor? Bueno, la situación legal es de que ellos tienen que rendir su informe a la denuncia de violación a la suspensión que se presentó. Ya su informe ellos ya lo rindieron, nada más que no ha llegado al juzgado. Y no ha llegado al juzgado porque en automático está en DHL, rodando. DHL no ha podido notificar, DHL no ha podido entregar al juzgado el informe, ya se buscó por todos los medios que lo haga, pero no coinciden. Recuerda que los juzgados están cerrados. Sí. Entonces, eso ha dificultado la entrega del informe al juzgado sobre la violación a la suspensión. Pero una vez que ya se tenga, vamos a analizar cuáles son los argumentos para no cumplir. Déjame decirte también, nada más para que tenga claridad de todo esto. Sí, el gobierno dice que la suspensión no debería de surtir efectos, que se debería de revocar, cosa que no aceptó el juez y cosa que no le dio trámite. Pero en los argumentos que dice el presidente de la República y el secretario de Hacienda es que el presidente ya mandó una iniciativa para reorientar el presupuesto. De hecho, expresamente acepta que esa reorientación del presupuesto la hizo derivado de este amparo. Pero surge esa acción. Claro. Pero el Congreso tampoco operó en ninguna situación, doctor. Correcto, exactamente. Entonces, pero nosotros no le dijimos al presidente, oye, envía un decreto donde te des mangancha para reorientar el presupuesto. Nosotros dijimos, dinero de la partida A de la obra A, pásala a dinero de la partida B de la necesidad B, que es salvar vidas o salvar el empleo. Hazlo, sé muy concreto, porque de lo contrario estamos navegando, como lo hizo en esta solicitud de revocación, el presidente dice, oye, pues yo ya hice una serie de acciones con el Banco de México, y se atribuye todo lo que hace el Banco de México. Que no es cierto. El Banco de México es autónomo. Totalmente. Dice, yo ya hice una serie de acciones entre el BID y los hombres de negocios en México. Acuerde que en una mañanera salió y dijo que no estaba de acuerdo él, que el Banco Interamericano de Desarrollo hiciera acuerdos con el crédito con los hombres de negocios. Consejo Mexicano de Negocios, ¿te acuerdas? Ajá. Entonces llegó y él lo criticó y incluso hasta les dijo, no me gustan esos moditos. Pero aquí en el amparo es muy diferente el discurso. Aquí en el amparo dice, yo intervine para que lograran ese crédito a los empresarios con el Banco Interamericano de Desarrollo. Lo que te quiero decir es que tenemos un doble discurso. Tenemos el discurso social, el discurso donde sale cada mañana tratando de decirle a la población, miren, yo veo por ustedes, y tenemos el discurso práctico y jurídico donde prefiero litigar. De todos modos, de aquí, mientras yo esté litigando 2 o 3, 4 meses, pues ya pasó la pandemia, entonces ya no hay materia. Entonces él trata de alargar, pero ahí es donde yo me cuestiono y por eso sigo con la denuncia de violación a la suspensión, porque me cuestiono, digo, pues que el presidente no trata de luchar por sus ciudadanos. Si tratara de luchar por sus ciudadanos, estaría ahorita al pendiente de todos los que están perdiendo la vida. Estaría ahí con ellos, estaría dando los máximos insumos, estaría desviando el dinero de cualquier obra para salvar esas vidas. Para tener una superinfraestructura de salud. Y eso es por eso que sigo adelante con el amparo. Bien, doctor, pues usted insistirá en la situación jurídica, en la situación legal. Yo siento que se está enfrentando ahí, pues, a lo que en el argot de los abogados llaman chicanadas y situaciones para retrasar este proceso que ya fue determinado por un juez. Buscar la presión social, buscar la presión de la prensa para mover este asunto, o si no, ocurrirá lo que usted dice, doctor, pasaron 3 o 4 meses en el procedimiento cuando ya todo esto haya terminado. Exactamente. Ahorita lo que hay que tratar de hacer es que el presidente cumpla, que vea por la gente. Si realmente se dice que su objetivo es salvar personas, su objetivo es ayudar a la población, pues esa es su gran oportunidad. Meterse en un litigio como lo está haciendo sin cumplir, no le va a liberar de responsabilidades, porque eso, los delitos en que puede incurrir son independientes de que quiera o no cumplir. Pero lo que sí es importante, que más allá de lo jurídico, hay un mal sabor desde el ámbito moral, desde el ámbito ético, cómo nuestra sociedad se queda desprevenida ante alguien que dice que protege, pero que en realidad no está protegiendo
a nadie que está en riesgo de perder la vida cuando este es el máximo valor social. Ojalá que la población ayude a replicar estas acciones, ojalá que los medios de comunicación difundan, pero difundan solo la posibilidad de ejercer el derecho. Eso es lo que hay que difundir, la posibilidad de ejercer el derecho. Y es lo que estamos haciendo. Nosotros no tenemos poder, nosotros no atacamos a nadie. Lo único que estamos haciendo es hacer que prevalezca la Constitución y el derecho. ¿Ha sido usted objeto de alguna presión, de alguna amenaza, alguna cosa por esta acción, doctor? Siempre uno es objeto de presiones, siempre es objeto de insinuaciones indebidas, siempre es objeto de amenazas. Por fortuna, yo creo en la ley, yo creo en el derecho, y me parece que las insinuaciones, las agresiones, e incluso las denostaciones de muchos grupos o personas, en el sentido de decir cómo estás yendo contra nuestro presidente, eres un enemigo del sistema, me parece que eso tenemos que superarlo, porque si hoy, después de 2 siglos de lucha social, la sociedad no puede ejercer sus derechos con la ley, nadie se está rebelando, nadie se está oponiendo, nadie se está haciendo nada a la espalda. Hay una batalla frontal en los tribunales donde se va a demostrar lo que es el ejercicio del derecho. Si eso no lo podemos hacer, entonces estamos perdidos como sistema, no es el país que hemos construido y estamos en un retroceso como cualquier país emergente del menor desarrollo posible. Sería brutal, sería no reconocer las instituciones y nuestro sistema judicial. Por eso, doctor, yo le agradezco mucho este enlace que tenemos con usted hasta Baja California, y bueno, como un periodista, como un ciudadano interesado en esto, yo le voy a estar insistiendo para ver cómo va caminando esta situación, y evidentemente pues que lo difundiremos y buscaremos, porque ya es una orden de un juez y el presidente estará incurriendo en delitos muy graves que tienen sanciones previstas. Yo lo mantendré informados. Muchísimas gracias, doctor. Es usted un personaje y me agrada además su sencillez. Muchísimas gracias, doctor Solís. Saludos al auditorio. Gracias al doctor Adolfo Solís por esta entrevista, por esta conversación hasta Baja California. Fíjense que realmente no me costó mucho trabajo localizarlo a raíz de pues esta información que recibimos a través de una de las agencias en las que ya un juez de circuito dictó la suspensión, pues debería de aplicarse de inmediato, pero ya está usted viendo que hay chicanadas hasta que, bueno, el DHL no está entregando la notificación correspondiente, mientras pues dan tiempo a que el presidente envíe esta también discutidísima iniciativa en el Congreso, que afortunadamente pudo pararse, pero lo que debería estarse haciendo es ya canalizar todo ese dinero que se está yendo en estas obras que no son prioritarias. Bien lo dijo Angela Merkel de Alemania, una vida vale más que cualquier cosa, y creo que sí, la vida de los mexicanos, que ya son miles, ya son decenas de miles las que tenemos que padecer, y no son los caprichos, sino debe ser el derecho, la vía que el doctor Solís implementó desde hace ya casi un mes, imagínense, nada más. Bueno, pues le agradecemos al doctor Solís, vamos a crear conciencia en la sociedad, a sacudir al sistema judicial para que no salga con estas chicanadas mientras los mexicanos seguimos muriendo. Bien, vámonos con don Héctor y su pensamiento, su reflexión en la semana. Buenas tardes, un gusto saludarlos, deseando que estén perfectamente bien de salud, ustedes, sus familiares, amigos, y que se sigan cuidando, haciendo lo que su sentido común les indique para protegerse y no contaminarse, contagiarse de enfermedad. Brevemente, todo apunta a que los niveles de corrupción en este gobierno serán particularmente altos y distintivos de todos los anteriores. Es increíble que estén haciendo negocios. Buenas tardes, un gusto saludarlos, deseando que estén perfectamente bien de salud, ustedes, sus familiares, amigos, y que se sigan cuidando,
haciendo lo que su sentido común les indique para protegerse y no contagiarse de enfermedad. Brevemente, todo apunta a que los niveles de corrupción en este gobierno serán particularmente altos y distintivos de todos los anteriores. Es increíble que estén haciendo negocios, sacando dinero de la compraventa, porque se llama compraventa, trafique de ventiladores. Comprarlos a un productor o a un revendedor, para a su vez revenderlos a precios altos. Hablar del hijo de Bartlett, hablar de las gestiones del canciller Marcelo, que se les olvida que ratereó la línea 12, la línea dorada del metro, desvió recursos multimillonarios de cientos de millones o de miles de millones de pesos, como lo quiera usted ver. Ahora está todo el mundo comprando ventiladores, los compra el Seguro Social, 2.500 ventiladores, ya canceló la compra porque pues se iba a meter en un escándalo de tipo político, corrupción, de este régimen cómico, mágico, musical, corrupto que es el del señor López Obrador. Lo decidió cancelar, 2.500 ventiladores. Por otra parte, la señora Sheinbaum, la científica, afirma haber comprado ventiladores a precios muy competitivos, con refacciones, con mantenimiento de más de 2.100.000, 2.200.000 pesos. Por otra parte, se anuncia que llegaron ventiladores de los que prometió el señor Trump, como le dice nuestro presidente o su presidente, como lo quieran ver, el de ellos, y que esos ventiladores, 200, van a aliviar la grave presión que tienen los hospitales para poder atender a los enfermos que están ya en niveles muy altos de hospitalización. Nos quieren decir que hay camas de hospital disponibles, nos quieren decir que se prepararon, no es cierto. Siguen llegando implementos de China, siguen los médicos desprotegidos, siguen manifestándose a las afueras de los hospitales. En fin, pronto tendremos que pedirle cuentas a este régimen sobre todo lo que nos ha hecho y perjudicado nuestra salud. Me despido deseándoles nuevamente que se cuiden, que se conserven sanos y recordándoles que me encuentran en Twitter Don Héctor Dice y en el blog donhectordice.blog. Que estén bien. Saludos. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, don Héctor, por tu colaboración semanal. Tuvimos que hacer un pequeño ajuste, regularmente es los jueves, pero bueno, ya ve cómo se nos va el tiempo con tanta información. Vámonos a los deportes con Rodolfo Ramírez, el licenciado. Muchas gracias. ¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Deportivo día, un día nublado, después también de la lluvia fuerte del día de ayer. Pero bueno, tenemos información, tenemos los deportes, siguen moviéndose los datos, resoluciones, etcétera. Y bueno, empezaremos que el día de hoy va a arrancar la jornada 9 de la I-Liga MX. Van a jugar Monterrey contra San Luis. Juárez va a recibir al líder León y Puebla cerrando hoy la jornada recibiendo a Tigres. Para mañana, un clásico tapatío, Atlas contra Chivas. Cruz Azul, que buscará sus primeros puntos en el torneo, va a recibir a Tijuana y Pachuca contra Santos. El domingo, Gallos Blancos, con el posible debut de Betzel Hernández y también buscando su primera victoria, va a recibir a los Choriceros del Toluca, que vienen de ser goleados por el Monterrey 8-2. Necaxa Morelia y clásico capitalino entre Pumas y América. Vamos a ver qué depara esta jornada 9 de la I-Liga. Por otro lado también, la FIFA ha anunciado que de forma transitoria están autorizados 5 cambios como máximo por equipo en todas las competencias. Esto es, bueno, principalmente que están buscando la integridad de los jugadores. Se espera que en cuanto las ligas empiecen a tomar su ritmo, pues va a haber muchos partidos, va a haber muchas jornadas dobles. Entonces permite 5 cambios. Esta medida tiene efectividad ya, es inmediata, porque sabemos que la semana que entra, el fin de semana próximo, empieza la Bundesliga. Se irán sumando, yo creo que algunas ligas, y
será hasta el 31 de diciembre de este año. Igualmente la FIFA sugiere que no se utilice el VAR como una medida sanitaria, ¿no? Esta decisión la va a tener cada federación de fútbol de cada país, de si utilizan o no utilizan el VAR. También será como una medida hasta el 31 de diciembre. Y por otro lado, amigos, ayer en la noche la NFL dio a conocer su calendario para la temporada 2020. 17 encuentros que se jugarán durante 17 semanas, obviamente, y hay cosas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, el partido inaugural será el 10 de septiembre, donde los campeones jefes de Kansas City van a recibir a los Tejanos de Houston. También hay que recordar que los Raiders de Oakland, Raiders de Los Ángeles, bueno, ahora los Raiders van a jugar en Las Vegas, Nevada, y tendrán algunos partidos en horario estelar. Por otro lado, también habrá partido en viernes. Hace muchísimos años, desde el 2009, no había un partido en viernes. Ahora será el día de Navidad, 25 de diciembre, cuando los vikingos de Minnesota reciban a los Santos de Nueva Orleans. Y, bueno, hay que estar muy pendientes del calendario porque habrá partidos muy interesantes, sobre todo en el tradicional Monday Night Football, donde siempre juegan los que se consideran mejores equipos, más taquilleros, horario estelar. Entonces habrá que estar pendiente del calendario de cuando hay Monday Night Football entre los equipos más importantes. En fin, esperemos que la NFL pueda arrancar en tiempo. Insisto, es contemplado para el 10 de septiembre. En todo caso, pues también dicen que tomarán alguna medida preventiva. En fin, vamos a ver y ojalá sí se logre. Pues esta es toda la información deportiva que tenemos, amigas. Quiero aprovechar para que este día 10 de mayo, un abrazo muy fuerte a todas las madres mexicanas y a todas las madres del mundo. Esperamos que tengan un día muy contentas, muy feliz, quedándose en casa, cuidándonos, pero bueno, con el cariño de siempre. Vaya para allá, un abrazo. Muchas gracias, regresamos. Gracias, Rodolfo Ramírez. No olvide usted ver su programa el lunes a las 7 de la noche para enterarse de todo lo que ocurre en el universo de los deportes, aún en estos tiempos de pandemia. Le recordamos nuestros números telefónicos: 442-187-0883, 442-195-1217. Síganos llamando. Muchas gracias a Juan Pérez, a Lidia Rivera, a Londra Lara, Luzma Rangel. Oye, Luzma, tú con tus medios vamos a difundir esta información del doctor Solís y Adolfo Solís, porque la orden existe para que se detengan esas obras suntuarias, que evidentemente yo creo que todos los mexicanos estamos de acuerdo en que pues debe dársele prioridad a la vida y a la salud, y lo dijo muy claro el doctor Solís. Los artículos 209 y 262 establecen que este desacato merece prisión hasta por 3 años, directamente para el presidente de la República y el secretario de Hacienda. Yo creo que, Luzma, te pido, al igual que todos los compañeros de los medios, lo vamos a hacer para que no salgan con una inocentada de que pues el documento para la notificación está perdido en DHL porque los juzgados están cerrados, mientras diariamente informamos de decenas de miles de muertos. Bien, igual, gracias a Eric Sales, a José Velázquez, Rosy Velázquez, Ernesto Guzmán, Fernando Gómez, Ramiro Ruiz. Hay que insistir en esta situación. Será la presión social y la de los medios la que tiene que hacer que se desatore esta situación. Me quedo con esa enorme preocupación. Van a poner a prueba el sistema de la judicatura, el sistema judicial, el propio sistema político de nuestra democracia. También muchas gracias a Enrique Andrade, Eleazar Ascensión, Iván Rodríguez, Enrique Fernández, Raúl Ramos, Ana Miguel, Aida Alfaro, Ana Naya. Muchas gracias, Ana, por todo. Ricardo Duarte, Brenda Cárdenas. Brenda, muchos saludos, ¿por dónde andas? Luis Martínez, Daila
Daila, Luis Eduardo García, Asimpiac Cruz, Ricardo, ya lo dijimos, Ricardo González, antes Ricardo Duarte y Ricardo González, síganos llamando. También está por aquí nuestro buen amigo Covarrubias. Muchos saludos. Hay que mover este asunto, usted que tiene tantos contactos a nivel nacional, señor Covarrubias. Vámonos con las tendencias. Aquí están ya. La primera de ellas, pues un asunto también que está sobre la mesa. Son las tendencias. El hombre que deja más de 30,000 pesos de propina a un restaurante afectado por el COVID, como hubiera ido una fondita, ¿no?, para dejar esos 30,000 pesos. Sí, está grave la situación con los restaurantes cerrados y toda esta situación, el desempleo que se está generando. Una de las industrias más afectadas por el coronavirus son los restaurantes, debido al confinamiento, y que pues tienen la orden de mantener cerrado. La segunda son las formas de felicitar a la mamá. Ya ve que el presidente dijo que él les va a cantar Amor Eterno. No sé cómo le va a hacer. Si la va a cantar así de Amor Eterno, o no sé cómo le vaya a hacer, pero dijo que les va a cantar Amor Eterno a todas las madrecitas el 10 de mayo. Aquí le dan 6 tips para hacer, pues, cómo felicitarlas: el mensaje de Facebook, el audio en WhatsApp, el cantante, pues esa canción, pero espero que no sea el presidente, ¿verdad?, a quien ponga, una videollamada por email o la llamada telefónica directa, y llévela. Bueno, lo llevamos siempre en el corazón, los que lo tienen en vida, y los que no lo tenemos sabemos que está siempre con nosotros. Este día, uno de los más grandes de los festejos que tenemos en el país. Y a propósito de festejos, hoy está cumpliendo 2 años nuestra casa, hasta que nos dio cobijo. Muchas felicidades a la presidenta del Consejo de Administración, Lucero Santana, a su director general, mi querido Javier García Santana, que hace un verdadero esfuerzo ahora que estamos en confinamiento. Muchas gracias, nuestro reconocimiento, y pues el gusto de estar en una televisora, en una casa que es seria, que día con día crecemos, que día con día nos entregamos a usted para que esté bien informado. Le reiteramos la promesa de continuar reforzando esta actividad. Coinciden 2 años de Querétaro Network TV y 40 semanas de A las 3 Noticias con Criterio. ¿Cómo pasa el tiempo? Y bueno, pues desde hoy, porque no vamos a estar el 10 de mayo también, nuestra felicitación. Les ponemos unas mañanitas al final, ¿no? Javier, a todas las madrecitas, o esa canción de Denise de Calaf, creo que es la clásica para las madres. Con eso podíamos cerrar después de las mangas del chaleco y antes del estado del tiempo. Si te da oportunidad, ya sé que te estoy metiendo en problemas, Javier. Muchas felicidades nuevamente. Gracias por permitirnos estar en esta casa que día con día se entrega a usted para darle información, entretenimiento y toda una barra de programas. Y no se crea que es fácil, ¿eh? Bien, nos vamos con los cartones del día. Esta situación de hoy va contra la censura del Twitter y de las redes sociales. Ahí mañosamente trata de ponerle una jaula que no lo va a lograr, definitivamente no. Bien, el segundo, pues esta declaración de que no va a rescatar a ninguna gran empresa, que si quiebran, pues que ellos responderán. Y ahí tiene lo que tal vez algún día fue un gran empresario, recuerda perfectamente ese día. No si van a la quiebra, pues que quiebren, pero lo malo es que él lleva a la quiebra al país más importante, a la empresa más importante que es el país. Nuestro siguiente cortón, pues ahí tiene yo al guapo y poeta Gatell, ¿verdad? No está solo, echándole la cancioncita, bueno, canción o porra, lo que haya sido, como le dijo el presidente en la mañanera,
y pues Don Gatell muy cerca de la muerte con esta duda de los datos que nos están dando. Y finalmente pues es el todopoderoso de Salinas Pliego. Jefe, el gobierno le quiere cerrar las tiendas Electra. Rápido, que me comunique con Javier Alatorre, tronando los dedos. Así están las cosas en el país. De nada sirve, dice la frase del día, de nada sirve el hombre lamentarse de los tiempos en que vive. Lo único bueno que puede hacer es intentar mejorarnos. Y ya lo sabemos. Vamos a cruzar esta tormenta, vamos a enfrentarnos a la situación económica que se viene difícil, pero los mexicanos somos más fuertes que eso. Yo lo dejo con las mangas de camisa, una cápsula que presentó ayer nuestro compañero Javier, con el que cerramos la semana, y el clima con Anaí Barrón, y a ver si nos da chance de mandarle las mañanitas por adelantadas, ya no hubo oportunidad. Bueno, se las cantamos con todo cariño, como mi voz no es muy buena. Felicidades a todas las madrecitas de México y del mundo. Que la pase usted muy bien, si está comiendo. Provecho. En estos momentos en los que estamos atravesando la parte más alta y aguda de la pandemia en México, el tema en todos los gobiernos debería ser justamente las acciones para combatirlo, para aplanar la famosa curva y evitar el mayor número de casos que hoy, lamentablemente de manera oficial, se contabiliza de acuerdo a las cifras de Hugo López-Gatell con 26.616 y 2.961 defunciones en México, y en Querétaro 22 con 202 casos, de acuerdo al reporte actualizado hoy mismo a través de su Twitter que hace el gobernador Francisco Domínguez Servién. Sin embargo, de acuerdo a los estudios difundidos por la Universidad Nacional Autónoma de México, cuya seriedad y credibilidad está a toda prueba, el número de contagiados por coronavirus en el país rebasaron el pasado fin de semana el 500,000 de casos, mientras, como ya vimos, las cifras que diariamente difunde el subsecretario de Salud y, por decirlo de alguna manera, el comandante en jefe de la batalla contra el virus, son muy inferiores, y tal vez sea esa la razón por la que desde el gobierno de la República se inventan constantemente distractores para que los mexicanos no conozcamos la realidad y la opinión pública se distraiga sobre las cuestiones verdaderamente importantes para el país, como es la pandemia, la seguridad y la economía, entre otras. Justamente uno de esos borregos, distractores o cajas chinas, como le llamamos en el argot periodístico, es el asunto de las redes sociales. Sobre las cifras de la pandemia, le recomiendo que acuda al estudio que realizó el doctor en Ciencias Matemáticas de la UNAM, Arturo Erdely. Sería complejo, por cuestiones de espacio, describírselo aquí, por lo que vamos directamente al tema. La nueva provocación que lanzó el presidente sobre los bots y las exigencias de pedirle cuentas a Facebook y Twitter principalmente. Para contextualizarlo, es necesario recordar que hace solo un par de días se quejó Andrés Manuel de que existe una campaña en su contra, haciéndose el mártir, precisamente cuando ve que su popularidad va en declive y se registra ya menor al 47%, y eso parece que es lo que más le preocupa. No la pandemia ni los asesinatos dolosos, sino su popularidad con vistas a las elecciones o su presunto interés en reelegirse, razón por la cual necesita mantener a sus seguidores. Nos encontramos entonces ante un presidente que está evidenciando su preocupación más por su imagen que por su país, a los que lo habitamos, los mexicanos de carne y hueso que estamos aguantando los estragos de la enfermedad y el confinamiento, el miedo a la criminalidad y la incertidumbre por el trabajo y las condiciones económicas. Desde mi perspectiva, Andrés Manuel debe su contundente triunfo en la elección presidencial del 18 a su larga campaña de más de 18 años, a las alianzas que hizo, y yo diría que hasta con el diablo se alió para lograrlo, pero también a lo que en su momento llamó las benditas redes sociales, que para él, ahora ya que ha sido rebasado por la respuesta natural de la sociedad, ya no lo son tanto.
Consecuentemente, entonces, solo será cuestión de tiempo para que se aclare tanto las verdaderas cifras del COVID como la realidad de los bots, y quien desde hace años ha utilizado y sigue utilizando como una estrategia de comunicación y propaganda personal. Le muestro una fotografía cuya imagen es irrefutable de las granjas que utilizó durante la campaña, y le aseguro que ahora que puso el tema sobre la mesa y que pide una investigación, saldrán a flote las enormes cantidades de dinero que está utilizando él y su gobierno a través de estos ejércitos de granjas y bots. Le va a salir el chirrión por el palito, pues la mentira, recuérdelo, tiene pies cortos y la verdad siempre sale a flote. Vamos a ver qué pasa en este y otros temas, ya que sus distractores solo nos hablan de un presidente ya agobiado y rebasado por la sociedad. Nos vemos en la próxima aquí en Mangas de Camisa. Las lluvias se esperan intensas para Nuevo León y Tamaulipas, muy fuertes para Coahuila, Zacatecas, San Luis Potosí, Veracruz y Chiapas, fuertes para el estado de Chihuahua, Durango, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Oaxaca. Los vientos se esperan de 70 a 80 kilómetros por hora para el estado de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, de 60 a 70 kilómetros por hora para Sonora, Durango y Zacatecas, de 50 a 60 kilómetros por hora para San Luis Potosí. La temperatura máxima de 40 a 45 grados centígrados para Baja California, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán y Guerrero. De 35 a 40 grados centígrados para el estado de Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Durango, Tamaulipas, Colima, Estado de México, Morelos, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán. En Querétaro, actualmente su temperatura es de los 25.